Muy buenos días a todos los participantes. Hemos denominado a esta charla hacia la codificación del proceso de cuentas en Panamá. Iniciamos señalando que la jurisdicción de cuentas surge con rango constitucional en la modificación a la Carta Magna aprobada en el año 2004, artículo 281, que formalmente establece la jurisdicción de cuentas para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos de estas por razón de supuestas irregularidades, reemplazando a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial creada por el Decreto de Gabinete 36 de 10 de febrero de 1990. Debemos señalar que a un quinquenio del acto legislativo de 2004, el 15 de enero de 2009 entra en vigor la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas y crea la Fiscalía General de Cuentas, y este evento conmemora este 13º aniversario de la jurisdicción de cuentas. A 13 años de la Ley 67, con escasos 99 artículos, la Ley 67 cumplió su función. Primero, con la creación, organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Cuentas. Regulación del procedimiento para la investigación, juzgamiento y ejecución de la jurisdicción de cuentas. Y es auxiliada a través de la aplicación supletoria de otros cuerpos legales, como el libro segundo del Código Judicial, la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo general. La Ley 67 ha sido modificada por varias leyes, la Ley 30 de 16 de junio de 2010, la Ley 66 de 26 de octubre de 2010, la Ley 65 del 9 de agosto de 2011, 81 de 22 de octubre de 2013 y la Ley 24 de 28 de octubre de 2014. Todas ellas modificaciones que han sido dirigidas para acortar el periodo del nombramiento del fiscal general de 10 a 5 años, a modificar la forma de resolución del fiscal de cuentas, crea la ley el régimen de carrera, redomina la Fiscalía General de Cuentas e incorpora formalmente la función de investigar a la jurisdicción de cuentas. No obstante, nosotros ya a estos 13 años de implementación requerimos la modernización y actualización de la normativa de cuentas que contenga y desarrolle los principios rectores de la jurisdicción de cuentas, así como las definiciones y conceptos. También que permita el inicio de la investigación de oficio por parte de la Fiscalía General de Cuentas, tomando en cuenta que hoy día tiene amarrado su funcionamiento a los reparos que sean remitidos por parte de la Contraloría General de la República, que si bien es cierto, la Constitución establece que el regente de las finanzas públicas es la Contraloría, no menos cierto es que la Contraloría, por el tiempo que toma hacer cada auditoría, es dilatado el tiempo en el que llega a conocimiento de la jurisdicción de cuentas y queda al arbitrio del señor Contralor General de la República qué reparos van a ser enviados a la jurisdicción de cuentas. Y tenemos muchos casos en donde la comunidad, la ciudadanía, siente confianza de presentar sus denuncias y poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que considera que son irregularidades que pueden causar una afectación al erario, y no obstante estamos pues solamente supeditados a remitir esta información a la Contraloría para que en su momento la Contraloría entonces decida si hay o no hay reparos luego de hacer las auditorías. Por la cantidad de auditorías que tiene pendiente la Contraloría, hemos tenido casos que han pasado más de 5 años y no hemos tenido respuesta todavía si se realizó o no se realizó la auditoría, si se encontró o no que hay reparos. De manera entonces que al menos la Fiscalía pueda, así como lo pasa en España y en otros países, iniciar esas primeras investigaciones, esas actuaciones preliminares
para discernir si nos podemos encontrar ante un posible perjuicio económico y luego entonces solicitar a la Contraloría el respectivo audito, así como hace el Ministerio Público. Ha sido pues una situación más bien de decisión de política, el no darle esta facultad a la Fiscalía General de Cuentas, y pensamos que es parte de la necesidad de esa modernización y actualización de las normativas. Por otro lado, también que la Fiscalía pueda investigar y vincular a los empleados y agentes de manejo, aun cuando no hayan sido relacionadas en los reparos formulados por la Contraloría General de la República. Si bien es cierto, la misma jurisprudencia ha ido avanzando en este sentido, en el que sí se ha permitido que sean vinculadas personas que no fueron relacionadas en el audito. Y es que tiene su razón de ser. Si no, entonces mejor cerremos la fiscalía, porque simplemente entonces mantenemos la función de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas y obviamos tener una fiscalía. La fiscalía luego de la investigación entonces puede determinar que en efecto inicialmente no estaba relacionada a una persona, pero producto de la investigación surgen elementos que lo relacionan y obviamente lo vinculan, y en ese momento podemos entonces tener esa libertad. Así que esto sería importante que quede definido en la ley para evitar en las interpretaciones en un momento dado, que en unos casos sí y en otros casos no, podamos hacer esa vinculación. Por supuesto, facultar al fiscal para que pueda solicitar la aplicación de las medidas cautelares en todo el proceso. Y esto porque la ley misma establece que es durante la investigación. Nos podemos encontrar en una situación que posterior a la investigación, el fiscal considere que el tribunal no lo ha hecho de oficio y pueda solicitarle formalmente la aplicación. Obviamente que sí lo podemos hacer porque el fiscal puede instar al tribunal, aunque formalmente no tenga la facultad legal diciendo que es durante la etapa de investigación. En lo personal pienso pues que es importante que los tribunales no tengan una interpretación restrictiva de las funciones de la fiscalía en cuanto a ser un auxiliar de la administración de justicia, porque somos el ente colaborador del Tribunal de Cuentas. También se faculte a la Fiscalía para su participación activa en la fase de ejecución. Y esto tomando en consideración que el fiscal debe tener un rol de presentar su acción de cuentas, pero también su posterior ejercicio de esa acusación y también estar pendiente de la ejecución. En este momento nosotros lo hemos hecho porque consideramos que así como el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, participa de la investigación, y esto es con el sistema penal acusatorio de manera formal, cuando se crea el juez de ejecución, se dedica un fiscal que participe en la última fase del proceso. No obstante, si no tenemos un fiscal que esté activo desde el inicio hasta el final, pasa entonces que ¿quién va a estar atrás? Que en efecto se recupere el patrimonio del Estado. Entonces, ¿quién sería la figura? El fiscal. Por eso nosotros aunque no esté expresamente en la ley, hemos estado haciendo las conversaciones con la DGI y el Tribunal de Cuentas para que tengamos esa rendición de cuentas a la comunidad de cuánto dinero y cuánto se ha recuperado en todos los años. Y es que esto es un deber, es una obligación. Tenemos que decirle a la comunidad y hacer público el informe que tenemos de la recuperación de los fondos y bienes públicos por parte de esta jurisdicción. Al final nosotros vamos a compartir con ustedes por lo menos la información que tenemos de este año que nos ha compartido la Dirección General de Ingresos. Igual que se faculte a el Tribunal de Cuentas
ya sea de oficio o a solicitud de la Fiscalía en todo el proceso, la aplicación de la separación del cargo cuando el caso lo amerite. Y esto conforme a la carrera administrativa cuando es un funcionario público. ¿Por qué? Porque la misma carrera administrativa establece que se puede solicitar la separación del cargo cuando se esté realizando una investigación administrativa, disciplinaria o penal. Y esta es una investigación administrativa. En consecuencia, así como nosotros tenemos las leyes supletorias que aplicamos en el procedimiento, ¿por qué no podemos aplicarlo directamente acá? Y de hecho, en eso estamos, tratando de hacerlo. Ya tenemos una experiencia positiva en la que, si bien es cierto, no lo hicimos a través del Tribunal de Cuentas, sí lo hicimos a través de una solicitud formal a la Contraloría General de la República, que también tiene esa facultad. Y en ese momento, como quiera que nosotros recibimos ya la investigación, el expediente, cuando la Contraloría ha terminado, en un caso particular nosotros le pedimos a la Contraloría que ampliara el alcance del periodo, y en ese momento en que pedimos que amplíe el alcance del periodo, solicitamos que para que no se siga dando la conducta, se aplique la separación del cargo de la persona, y así correspondió a nuestra petición el señor Contralor. Ya eso retorna al Tribunal de Cuentas y corresponderá entonces al Tribunal de Cuentas mantener la medida cautelar aplicada por el señor Contralor. Y esto tomando en cuenta que no es posible que si se causa un perjuicio en determinado momento y la persona se mantiene cobrando, en este caso, cobro de doble salario, en la posición, llegará el momento que esto queda cíclico y nosotros vamos a decir, la juzgamos ahora y después ella va a seguir cobrando y no vamos a poder juzgarla más. Es decir, nada más vamos a poder cobrar un periodo de tiempo, porque luego me va a invocar el doble juzgamiento por los mismos hechos y entonces quedamos nosotros con las manos amarradas. En consecuencia, tenemos que tener por eso que tenemos que hacer un trabajo integral. Esto no es el rol, tenemos que desempeñarlo de manera que todos vamos a participar durante la fase de investigación, ejecución y juzgamiento dentro de la separación de los roles que tenemos que señalar. También que se incluya con la inhabilitación por ejercicio de funciones públicas como parte de las sanciones, no solamente la parte de la sanción pecuniaria o la sanción, no, la recuperación de los dineros del Estado con los intereses, pero también la inhabilitación de funciones públicas, tomando en cuenta que estas personas vuelven a ejercer agentes de manejo y funcionarios de manejo, y no tienen la formación técnica para administrar fondos del Estado. Por eso la presentación del fiscal de España con el concepto de malversación, que si bien es cierto es un término que utilizamos más en lo penal que en lo administrativo, no menos cierto es que nuestra ley 67 también habla de el mal uso de los fondos y bienes públicos. Sin embargo, siempre vamos con las primeras conductas del artículo 3 y no llegamos a la parte también de la culpa grave o del el actuar culposo de muchos servidores que, sobre pretexto de que la Contraloría hizo el refrendo, se justifican en que no han causado perjuicio al patrimonio del Estado. También que el proceso patrimonial continúe con los herederos durante la fase de investigación si se produce la muerte del vinculado o procesado. Y esto yo siempre he dicho porque la norma sí lo permite si la persona ha sido, ya tiene una resolución de cargos. Pero yo digo, entonces es muy fácil, porque yo soy funcionaria, le robo al Estado o con un peculado 500.000 dólares, me compro una mansión de 500.000 dólares y digo que es mi patrimonio familiar, me matan durante la investigación mis propios hijos porque valgo más muerta que viva y el dinero le queda a ellos, la casa le queda a ellos. Entonces,
No es posible que digamos que solamente voy a llegar a extender la responsabilidad patrimonial si llego a una resolución de cargo, sino que el proceso pueda continuar cuando está en la investigación, cuando la persona fallezca. También que contemplemos la figura de las causas complejas. Es lamentable que nosotros tengamos procesos en donde hay más de 300 personas relacionadas en el informe de Contraloría y tengamos 6 meses para investigar. Esto es imposible. No existe la figura de la causa compleja. Solamente tenemos los 6 meses y los 2 meses adicionales de prórroga. En todas las figuras penales existe la causa compleja. De manera entonces que tenemos que tener y establecer la causa compleja y que se nos duplique el tiempo de investigación para poder hacer una investigación completa, una investigación eficiente y una investigación científica de la conducta que se está endilgando a las personas para determinar si tienen o no una relación y una presunta vinculación con la investigación. Las diligencias de investigación que puedan realizarse en todo momento, es decir, que no tengamos días ni horas inhábiles. Y es que cuando hablamos de los 6 meses, ahí nos tienen que quitar los sábados, los domingos, los días libres, el día de la madre, el día del padre, el día del santo, el día de todo. Al final entonces quedamos con por lo menos 4 meses y medio. Es justo que en una investigación sencilla o compleja, solamente el fiscal pueda tener 4 meses y medio. Por eso que ya nosotros no tenemos, hacemos el cierre de despacho, porque estamos perdiendo tiempo, nos estamos consumiendo. Entonces el tiempo es oro en la investigación. Nosotros necesitamos formalmente que esto establezca en el Código de Cuentas que tenemos, así ahora como el sistema penal acusatorio, todos los días para investigar y en todo momento podamos realizar actos de investigación. Obvio que salvo las diligencias de allanamiento y las notificaciones y citaciones que sí tienen un tiempo, y esto es porque no podemos tampoco pensar en hacer un allanamiento a las 2 de la mañana cuando podemos programar, ¿verdad? Y el allanamiento también requiere de la autorización previa del Tribunal de Cuentas. Así que el tema de nosotros tener todos los días hábiles, todas las horas hábiles para hacer nuestra investigación es importante. También implementación de una verdadera oralidad, una inmediación, concentración y unidad del acto. Nuestras audiencias, aunque sean orales, terminan a las 5 de la tarde y continuamos el día que el tribunal tenga espacio en su agenda. Ahí perdemos la inmediación porque hay casos que se han demorado hasta 1 año evacuando pruebas. ¿Esto qué clase de juicio es? ¿Cómo un juez puede, o un magistrado puede tener inmediación con esto? Si se pasan después de esos 2 días que evacúan los testimonios, vienen otros casos que evacúan otros testimonios y vienen otros y se van montando todos encima de su memoria. Entonces no hay inmediación. Ahí simplemente es lo que siempre tradicionalmente pasaba en todas las jurisdicciones, y es que el juez planifica su agenda de audiencia de acuerdo a la comodidad de 8 a 12 y de 2 a 5. No hay una concentración, no hay un inicio y un fin de la audiencia, dedicados a escuchar la situación y a tomar una decisión. De manera entonces que se hace inminente la necesidad de tener un verdadero juicio oral, que produzcamos la prueba delante del juez, que el juez esté presente en la audiencia, ¿verdad? Y que se pueda entonces tener una verdadera inmediación y una justicia, porque no podemos hablar de justicia diferida, no podemos hablar de una justicia si yo escucho un argumento, un testimonio hoy, después de 2 semanas escucho otro, en 3 semanas otro más, y así me voy. Eso no es justicia. De manera entonces que eso es importante, que ese código contemple una revolución
en la jurisdicción de cuentas, porque a pesar de que nuestra ley es de 2008 y es una excelente ley, pues a pesar de que estaba paralelamente con el Código Procesal Penal, no le copió al Código Procesal Penal la oralidad, el sistema penal acusatorio o el sistema adversarial real, y se mantuvo en un sistema escrito. Entonces, todas las legislaciones ya van hacia el sistema oral y no nos podemos quedar atrás. Por eso la importancia que tengamos un código autónomo que permita tener esos principios de oralidad, mediación, concentración del acto. Y obviamente en este mismo sentido, suprimir, porque tampoco ya no está de moda, que el juez dicte autos de mejor proveer o pruebas de oficio. Así que allí también tenemos que ir. Obviamente que eso representa para el fiscal y para las partes una mayor responsabilidad de probar su teoría del caso. Y el que no la prueba, pues se la niego. Pero el tribunal dictando autos de mejor proveer, inmiscuyéndose en la teoría del caso de las partes, debe ser suprimido. Y esto porque ya en el sistema penal no existe, en el sistema civil también va a ser eliminado y no tiene ninguna razón que el árbitro del partido también meta goles, porque los goles los meten los dos equipos. Y si el árbitro, que es el tercero imparcial e imparcial, que es el juez, también mete un gol para un lado o para el otro, ya no es un juego entre partes. Que también tengamos que, y ahí compartimos, que se ejecuten las resoluciones de cargo dentro de la jurisdicción de cuentas con la aplicación de una normativa correspondiente a la especialidad. Es decir, no podemos copiar que tengamos un juez ejecutor, que tengamos los sistemas que tienen otras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener una jurisdicción que recupere los dineros del Estado. Hemos visto que las jurisdicciones coactivas, y un ejemplo, la Caja de Seguro Social, ha tenido que regresar y pedirle al juez penal que le haga las veces de agente de cobro, porque su jurisdicción coactiva no funciona. Y entonces tipificamos la apropiación indebida de cuotas obreros patronales para obligarlos por la vía penal, porque la vía de ejecución coactiva no funciona. Si fuera buena la ejecución coactiva, el IDAN no tuviera tanta deuda. Son millones de dólares que tiene la jurisdicción coactiva del IDAN por cobrar y no lo logra. Entonces tenemos que buscar una que sea apropiada, una que sea, y ver cuál es la experiencia que tienen otros países. Pero no simplemente decir que vamos a aplicar una jurisdicción coactiva que no ha dado resultados, por lo menos en estos aspectos que hemos visto. Y también que se asigne un porcentaje de los dineros recuperados a los presupuestos de la Fiscalía General de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Y es que encontramos que en los casos de de crimen organizado, la ley le otorga dinero para pagar a los más buscados, le otorga dinero para pagarle a los testigos protegidos X cuestiones, le otorga dinero a los agentes encubiertos, para pagar a agentes encubiertos, en fin. Nosotros necesitamos entonces que esos dineros que recuperamos también fortalezcan la administración de justicia de cuentas, porque no puede ser que nuestros presupuestos sean menores de muchas instituciones y somos los que tenemos entonces una responsabilidad de recuperar grandes sumas de dinero. Necesitamos fortalecer la jurisdicción y para eso tenemos que tener herramientas tecnológicas, tenemos que tener el personal calificado, tenemos que tener los salarios adecuados. Y la jurisdicción no se equipara en nada a los salarios que tiene el órgano judicial, por lo menos, o el Ministerio Público con su fiscal. De manera entonces que sí necesitamos luchar
para que los dineros que han sido recuperados por la jurisdicción de cuentas retornen en un porcentaje a la jurisdicción de cuentas para su fortalecimiento institucional. Y se establezca este ente encargado de la administración eficaz y eficiente de los fondos y bienes públicos recuperados. Porque si nos mantenemos en un juez ejecutor, si nos mantenemos en un alguacil, el alguacil no administra. ¿Qué necesitamos? Que para que esos fondos produzcan mayor productividad, valga la redundancia, que haya una administración, ¿verdad? Tipo lo que tiene previsto, por ejemplo, la jurisdicción de extinción de dominio, que tiene una administración de los bienes, y allí está el éxito de esa jurisdicción. No es recuperar el dinero, es cómo administro el dinero para que vaya a el destino del fortalecimiento institucional, el Estado fortalecer su presupuesto y también la comunidad que vea un beneficio de la recuperación de estos fondos públicos. ¿Por qué necesitamos una normativa autónoma? Y una normativa autónoma que, en primer lugar, desarrolle nuestras normas sustantivas y adjetivas propias de la materia, más que una modificación a la ley que actualmente la rige, porque quedamos entonces en unos parches que no hacen y no embonan, ¿verdad? Porque no tenemos una visión holística de la jurisdicción. Por eso no estoy de acuerdo en hacer una reforma a la ley, sino una modificación integral que cree el código de cuentas autónomo, separado, que no tenga ley supletoria. Las leyes supletorias nunca son afines en términos perfectos, ¿verdad?, a las exigencias de determinada jurisdicción. En consecuencia, y tenemos que tener claro, ya no vamos a aplicar, no vamos a poder aplicar, no, ya no podemos aplicar el libro tercero porque dice que está derogado, se aplica para los procesos que se iniciaron con ella. Pronto, cuando tengamos el Código Procesal Civil, no vamos a poder aplicar el libro segundo del Código Judicial. De manera entonces que no vamos a tener ley supletoria. Entonces hay que prever eso, no hay que esperar no tener la ley para correr a hacer un código, hay que hacerlo ya. Y tomar entonces las normas adecuadas a nuestra jurisdicción. ¿Pero qué requiere esto? Requiere tiempo y requiere la decisión política de sentarse a hacer la normativa. Eso no se hace en un día ni dos, eso es un proceso. Tenemos que sacrificar el personal que se siente a hacer la redacción. ¿Y por qué? Porque tenemos la parte técnica interna. Obviamente el diputado no sabe qué pasa al interno de la jurisdicción y mal puede hacer un código. Nosotros somos los que tenemos que tener por lo menos las mesas de trabajo para, si bien es cierto no tenemos la iniciativa legislativa propiamente tal, sí podemos, ya sea a través del Ejecutivo, que entiendo que todavía en estos varios periodos no se ha interesado en la reforma, sí a través del aval o que lo prohíbe un diputado de la República, inclusive hasta por iniciativa parlamentaria de la comunidad. Pero necesitamos establecer una mesa, invitar a los abogados, porque no podemos hacer la ley nosotros para nosotros. Tenemos que abrir el espacio, porque los abogados no conocen cómo litigar en la jurisdicción de cuentas. Ha sido una jurisdicción que se ha mantenido muy hermética. Y esto implica que tenemos que abrir la puerta para que vengan los abogados, para que vengan los otros profesionales de la contabilidad que se dedican a la contabilidad forense, a entender nuestra jurisdicción y que se entusiasmen y se animen a participar. También que permita consolidar estas lecciones aprendidas de estos 13 años, la jurisprudencia que ha surgido, las mejores prácticas, la tecnología y los nuevos modelos de gestión y actuación. También que responda a la demanda de la sociedad panameña por una recuperación efectiva y oportuna de las afectaciones patrimoniales causadas al erario por los agentes y empleados de manejo.
tenemos un país que es un referente, que posee una jurisdicción de cuentas independiente del granaje gubernamental, ¿verdad? Vimos que en otros países pertenece a Ministerio Público, pertenece a un órgano. Entonces tenemos la ventaja que estamos fuera, ¿verdad? Tanto de el engranaje gubernamental como del ente fiscalizador del gasto público, que es la Contraloría. Y esa referencia nosotros tenemos que tomarla como un punto importante y sentarnos entonces a la elaboración, aprobación e implementación de un código de cuentas autónomo para nuestra jurisdicción. Y ya hemos tenido experiencia. Existen ya muchos códigos en Panamá, ¿verdad? El Código Tributario de 2019, el Código de Derecho Internacional Privado, 2015, el Código Agrario de 2011, el Código Procesal Penal de 2008. Y ya está en la mesa de discusión, en el órgano judicial, el Código de Procedimiento Civil, que era un anhelo que tenía la jurisdicción civil, que también estaba dilatado en muchísimos años. Ya por eso que las normas del libro segundo se nos quedan cortas, ya no se ajustan muchas a nuestra situación actual. Más de 25 años, 30 años tiene el Código de Procedimiento Civil y necesita adecuarse. Pero ellos también decidieron no modificar, no emparchar, hacer uno nuevo, autónomo, independiente. Ya no va a estar el libro Código Judicial, el libro primero, libro tercero, ni libro segundo. Es un Código de Procedimiento Civil. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esas iniciativas y no quedarnos de último. No ser la última jurisdicción que tiene código. Porque hay jurisdicciones hasta más pequeñas que tienen su propio código. Entonces no solamente es dinero, pensar que es dinero. Hay muchas cosas que podemos colocar allí que no es simplemente que por tener un código implica gastarnos mucha plata. Lo que significa entonces es tener el tiempo y la valentía para establecer nuestras mesas y producir un documento que dé al final con una propuesta de legislación del Código de Cuentas. Y quería compartirles con ustedes lo que hemos podido conseguir, la información de la fase de ejecución que es tan cuestionada en la jurisdicción de cuentas. Y digo cuestionada porque no vemos, como no hay esa rendición de cuentas de cuánto recuperamos al final de cada año, entonces pensamos que es ineficiente, ¿verdad? Como no vemos los remates de los bienes, la Dirección General de Ingresos en este año ha implementado tener un juzgado especializado en Tribunal de Cuentas. Ya con esto se ha logrado esta recuperación desde enero a noviembre de 354.337,51. ¿Y por qué queremos divulgar esta información? Porque ese es el esfuerzo que se hace. Sí encontraron los expedientes de cuentas en cajas desde 1990 a la fecha. ¿Quién va a recuperar algo en caja? Nadie. Simplemente ni siquiera estaban en los escritorios, estaban en las cajas. Cuando pregunté qué pasa con los expedientes, nadie le ponía atención. ¿Y por qué no le ponían atención? Y las cuentas en los bancos, en las instituciones, los dineros que tenían las retenciones del 15% y así. O sea, realmente una desidia. Pero es simplemente sentarse a conversar con el director Publio y tomó entonces en cuenta lo que se le estaba diciendo y la necesidad que tenía de mostrarle al país que si él tiene una responsabilidad legal, tiene que responder por ella.
y tomó esta iniciativa. Entonces podemos decir que este año, solamente en efectivo, en dineros, tenemos esta cantidad. Nuestra aspiración, ¿cuál es? Que hasta tanto tengamos la modificación de la ley y que esto pase al tribunal, o que tengamos una oficina, o que tengamos el código, sigamos dándole seguimiento a esto, ¿verdad? Porque es importante contar con un ente encargado de la administración eficaz y eficiente de los fondos y bienes públicos recuperados, que nos permita su uso en beneficio directo del Estado y de la comunidad. Y que el ciudadano sepa que la jurisdicción está funcionando, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que estamos en el momento de mejorar, de tener una comunicación efectiva entre los entes que participamos de esta Administración de Justicia de Cuentas, y abrir un poco la información y rendir cuentas de cómo están nuestros procesos. Cuando yo le decía, y no está allí, eliminar el recurso de reconsideración a las resoluciones de reparo. ¿Por qué? Porque en el penal se había eliminado desde el año 95. Nosotros todavía acá estamos con una reconsideración a la resolución de reparo que nos dilata el proceso aproximadamente hasta un año. Cuidado que más, porque entre más personas son, todas recurren y al final del camino el 95% se mantiene la decisión del tribunal, porque esa ha sido siempre la práctica de recurso de reconsideración. El mismo tribunal mantiene su decisión. Entonces todo se dilata por un año y al final vamos de todas maneras al juicio, vamos de todas maneras a la práctica de la prueba. Entonces, eliminemos ese recurso de reconsideración de un auto interlocutorio como es la resolución de reparos, como se eliminó en el penal en el año 95, que ya usted no podía recurrir el auto de llamamiento a juicio. Y nos íbamos directamente entonces al juicio ordinario para entonces tomar la decisión de fondo. Creo que esta es algo urgente que hay que tomar, porque esto no es garantía de igualdad de partes y esto no es garantía de debido proceso, porque la doble instancia es de la decisión final, no es del auto interlocutorio. Y esa doble instancia tampoco se da porque es una reconsideración que se mantiene ante el mismo tribunal que tomó la decisión inicial. Así es que nosotros no estamos haciendo ni estamos garantizando ningún debido proceso si esa es la historia. En su momento se puso esa reconsideración, pero en la práctica es dilatoria ese derecho concedido de recurrir en reconsideración ese recurso, esa resolución de reparo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y por supuesto que simplemente estamos haciendo un ejercicio de comunicar cuál es nuestra posición, cuál ha sido nuestra experiencia en este año y meses que tenemos al frente de la Fiscalía General de Cuentas y cuál es nuestro anhelo de tener una legislación adecuada, una legislación que responda a las necesidades de la jurisdicción y nos permita ser más eficaces y eficientes y dar los resultados que exige la comunidad, y es que el combate a la corrupción, el combate a las personas que han hecho mal uso de los bienes y fondos públicos y que podamos entonces recuperarlos. Porque da mucha vergüenza ver que la persona malversó o hizo mal uso de los bienes públicos y está disfrutando de los dineros en la cara de todos nosotros. Entonces eso causa lo que decía el expositor Wilson Camacho, la impunidad. Y esa impunidad es culpa ¿de qué? De los sistemas judiciales. Entonces, si los sistemas judiciales son ineficientes, va a haber impunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar los sistemas de justicia para combatir la corrupción, pero con una seguridad de que también estamos llevando a las sanciones a las personas responsables. Muchas gracias.